Bueno, buenas noches. Somos poquitos, no es temprano y muchos se han ido. Así que quisiera presentar a ustedes de forma más o menos compacta algunos elementos que nos pueden reforzar respecto a la salida del campo. Ya vi que muchos de ustedes viven en el campo, algunos son vecinos, otros han tomado la decisión o están pensando en tomarla y la mayoría creo que tienen clara la motivación para ello. Pero quisiera, a veces uno actúa por fe y siempre es bueno tener como una especie de contexto de por qué Dios nos está enviando al campo. Y eso quisiera presentar ahora bajo el título Salida al campo esencial para la crisis final, que ya como vimos en estos días que hemos tenido acá, especialmente en aquellos que estuvieron nuestros hermanos de Estados Unidos, que estamos a las puertas, ¿cierto?, de esta crisis. Bueno, y este pasaje ya lo compartí, pero creo que es fundamental. En la palabra de Dios cuando dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios puso al hombre en el mejor lugar que lo podía haber puesto. Y ese lugar no fue en una ciudad, no fue bajo la tierra, por ejemplo, debajo del agua, sino que ni en un desierto, sino que lo puso en un huerto. Y dijo Dios que todo era bueno en gran manera. Ese huerto se llamaba el huerto de Edén y lo puso ahí para que el hombre lo labrara y lo guardase, lo cuidase. Esa era la labor, el mejor trabajo que podía tener el hombre, Dios se lo dio. ¿Y dónde estaba ese trabajo? En el campo, en un huerto. ¿Y qué tenía que hacer? Guardarlo, cuidarlo, labrarlo. Y fíjense en ese contexto qué interesante esta cita, cuando dice que el hogar de nuestros primeros padres, o sea, el huerto de Edén, de Adán y Eva, debía ser un patrón para otros hogares, ya que sus hijos debían ir y ocupar la tierra. Ese modelo es un patrón para nosotros. Como vivían Adán y Eva, debemos seguir ese ejemplo para vivir nosotros. En muchas partes de la Biblia lo dice así también. Jesús, por ejemplo, pasaba noches enteras en un huerto, en Getsemaní, al otro lado del torrente del Cedrón, ¿cierto?, mirando a Jerusalén, entre Jerusalén y Betsaida. Ahí estaba el monte de Getsemaní. Y ahí pasaba noches enteras, ahí le gustaba ir a Jesús. Por eso es que Judas, cuando lo entregó, supo dónde iba a estar. Jesús, ¿dónde encontrarlo? Porque sabía que iba a estar en el huerto. Jesús muchas veces tenía la posibilidad de predicar en una ciudad, tal vez en una plaza, pero él, ¿qué es lo que elegía? Jesús elegía la ladera de un monte. Por ejemplo, si ustedes van ahí a Mateo 24, versículo 24, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo,
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y luego Jesús relata, ¿cierto?, todo lo que se describe en Mateo 24, tal vez la porción de la Biblia o del Nuevo Testamento que concentra más los eventos finales, y Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y de las ovejas y los cabritos. Todo eso Jesús lo señaló desde el Monte de los Olivos. En Mateo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y se sentó, y se le acercaron sus discípulos. Y el 2 dice: y él abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí aparecen, ¿cierto?, las bienaventuranzas y todo el sermón del monte. Ahí le gustaba estar a Jesús, ¿se fijan?, en su propia creación, dándonos también un ejemplo práctico de dónde es bueno estar, dónde es bueno transmitir la palabra de Dios y dónde es bueno recibirla. Y en el cielo no va a ser distinto. En el cielo, en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río de la vida, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nuevamente, ¿cierto?, en forma central, en el cielo, ¿qué es lo que hay? Elementos de la creación de Dios. Vegetales, como este árbol, que cada mes da su fruto y que también tiene un efecto vivificador. Como hay muchas otras plantas que son curativas. Bueno, este texto lo quería sacar, pero no pude sacarlo porque me gusta mucho. Lo presenté también en la reunión pasada de allá de Alvear, pero quiero presentarlo porque es muy lindo. Dice: vi otro campo lleno de toda clase de flores. Está hablando del cielo. Y al cortarlas exclamé: no se marchitarán. Después vi un campo de alta hierba, cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo y tenía reflejos de plata y oro, al ondular gallardamente para gloria del Rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales: el león, el cordero, el leopardo y el lobo. Todos vivían allí juntos, en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque, no sombrío como el de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado y exclamamos todos: moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques. Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sión. Primero Escritos, página 19. Cuando Dios creó a la pareja humana, la conjugó en un huerto. Y cuando Dios redima a los salvos, los va a colocar nuevamente en un ambiente de campo, en un huerto, en un ambiente natural. Ese es el lugar que Dios quiere para nosotros, tengámoslo claro. No ha cambiado el plan de Dios. El primer lugar donde Dios puso a Adán y Eva es un modelo ¿para qué? Para toda la especie humana. Es el lugar que Dios quiere para nosotros. Bueno, yo creo que todos sabemos acá que Dios sí quiere que nos vayamos pronto al campo, pero reforcemos con un par de citas esta idea, ¿cierto? Bueno, es el volcán Villarrica en Chile, por si quieren ir a turistear por allá. Esta cita yo creo que ustedes la conocen. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. O sea, si usted quiere ser obediente a Dios, ya sabe cuál no es la voluntad de Dios.
en las ciudades no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hay perturbaciones y confusión constantes. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Y esto creo que ya es una cita que deja knockout a las ciudades. Porque si alguien puede pensar que yo vivo en un lugar tranquilo en la ciudad, acá el solo hecho de que esté del apresuramiento, la prisa y el ruido, ya corrompe. Bueno, habíamos visto esa cita también, pero fíjense, no es la voluntad de Dios. O sea, si quiero ser obediente a Dios, no puedo seguir, si los medios me lo permiten, ¿cierto?, en la ciudad, y si todo lo permite. Más bien Dios quiere que nos vayamos al campo. Distintos campos, se fijan, algunos en lugares tropicales, montañosos, en lugares más fríos, lugares planos. Para ellos sería muy provechoso vivir en el campo. Es provechoso. Una vida activa y al aire libre les daría salud física y mental. A veces, cierto, yo he escuchado mucho, me imagino que acá en Argentina también, hay personas, sobre todo personas mayores, que dicen, yo quiero vivir en la ciudad porque quiero estar cerca de un centro de salud. O sea, ojalá esté a media hora, ¿cierto?, de si me da un ataque, algo, de un centro de salud, y por eso estoy en la ciudad. Pero acá dice todo lo contrario. Acá dice que una vida en el campo, activa y al aire libre, eso sí da salud física y mental. Podrían cultivar una huerta donde podrían encontrar distracción y ocupación útil. Yo acá me acuerdo de mi padre. Mi padre tiene 95 años, vive, pero él no tiene que hacer en la ciudad. Vive en Santiago, en la ciudad más grande de Chile. Y el pobre, ¿cierto?, tiene una enfermedad que sale afuera porque todavía tiene buen estado físico para la edad, sale a la calle y recoge cosas. Y lleva cosas a la casa, cosas que la gente va botando en desuso. No sé, platos, muebles, porque no hay ocupación útil, porque no hay otros medios de distracción. En el campo no es así. En el campo sobra, ¿cierto?, el trabajo. ¿Qué beneficios tiene irse al campo? ¿Por qué es bueno? Se fijan, porque cuando uno conoce los beneficios, uno puede entenderlo mejor. Dios es un Dios racional, que quiere hacernos entender por la razón, además de por la fe, las cosas. Bueno, el campo nos dirige hacia Dios. El cultivo de plantas y flores ayuda a mejorar el gusto y el juicio. Fíjense que es algo físico, pero tiene un alcance espiritual, un alcance mental, de carácter. Ayuda a mejorar el gusto y el juicio, al mismo tiempo que el contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios ha creado ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente y la dirige hacia el Hacedor y Señor de todo. En momentos en que tenemos que prepararnos para la última gran crisis, y la gran crisis de la Tierra, ¿cierto?, por excelencia, más que nunca necesitamos esta unión con el Creador. Más que nunca necesitamos que estemos llenos del Espíritu Santo y llenándonos del aceite. Y el contacto, ¿cierto?, con las cosas útiles. Fíjense que lo del campo además es útil. No solamente que sea algo así como pastoril, ¿cierto?, bucólico, sino que es útil y hermoso. Refina y ennoblece la mente. ¿Alguien desea tener una mente refinada, noble, ennoblecida? Se puede lograr, se fijan de esta manera. Y la dirige hacia el Hacedor y Señor de todo. Qué difícil es en la ciudad
dirigirse hacia Dios, ¿cierto? Tiene que ser algo muy deliberado, muy concentrado, para que uno pueda mantenerse en la ciudad, ¿cierto? En comunión con Dios, con la mente en Dios. Pero en el campo, la mente se va sola hacia el Creador. Y hay distintos campos, ¿cierto? Distintas opciones para distintas realidades. El trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones, sigue siéndola, que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. ¿Cuántas personas no tienen reposo mental? ¿Cuánta falta hace la paz mental en millones? Yo no sé realmente si una persona que no conoce a Dios tendrá paz mental. Tal vez sí, relativa, ¿cierto? Porque hay gente que no sabe nada de Dios, ¿cierto? Y Dios, en la misericordia, puede que no sienta gran perturbación. Pero cada vez eso es más difícil. Lo más probable es que las personas que están lejos de Dios, que no conocen a Dios o que lo conocen, pero que no lo buscan, saben de Él, pero no lo buscan, no tengan esa paz que se puede encontrar acá, ¿cierto? Una mente reposada. ¿Cuánta necesidad y cuántas enfermedades mentales hay por falta de reposo mental? Y además, ¿cuántas enfermedades hay por falta de actividad física? Y resulta que uno en el campo puede trabajar en eso y no solamente tener que pagar para hacer ejercicio, sino que, al contrario, obtener beneficios de ello. Perdón. Esta cita la coloqué recién, la leí hace poco, me llamó la atención. Es una forma de decirlo, pero fíjense la comparación que hace acá la sierva del Señor. Dice, esto está en Consejos sobre Agricultura, en la página 115. Dice, los beneficios del trabajo físico al aire libre son 10 veces más ventajosos que los obtenidos tras las puertas de la casa. Acá, ¿qué nos está diciendo acá? Que no es lo mismo hacer ejercicio en un gimnasio que al aire libre. Pero acá da un ejemplo todavía más clásico. Dice, el mecánico, aquí compara a un mecánico con un agricultor. El mecánico que hace ejercicio, ¿cierto? Tiene que moverse, sacar tuercas, mecánico, no sé, de alguna maquinaria, a veces tiene que subirse, bajar, colocarse debajo del vehículo. El mecánico y el agricultor pueden trabajar duro por igual, pero el agricultor es más sano. El agricultor es el más sano. De los dos, nada que no sea el dulce aire de la propia naturaleza satisfará las demandas del sistema. O sea, aquí yo lo que creo que está queriendo decir acá es lo siguiente. Usted puede hacer el mismo ejercicio encerrado o al aire libre en la naturaleza. Y si lo hace en la naturaleza, ese ejercicio físico es 10 veces más ventajoso. O sea, es mucho más ventajoso. ¿Se fijan? Mucho más. ¿Y en qué redunda eso? En salud. En salud. Así que no es solamente el ejercicio propiamente tal, sino que es dónde lo hacemos. Así que 10 veces más ventajoso que otro ejercicio. ¿Qué será de aquellas personas que no hacen ejercicio en su trabajo? Antes era mi caso, pero ahora lo veo a veces, 10 veces. Yo ahora lo veo, el otro día fui a yo también hago algunas capacitaciones allá en Chile, en lugares agrícolas, y claro, veía personas que trabajaban en un lugar de cosecha de fruta, de embalaje de fruta, y yo llegaba al lugar, estaban ahí en el computador, y salía a la hora del almuerzo, estaban en el computador, me iba y seguían sentados en el computador. Eso es un trabajo normal en la actualidad. O sea, ¿qué queda para esas personas, cierto? Si ya un mecánico no es capaz de disfrutar tanto
del vigor de la salud, haciendo ejercicio, que queda encerrado, que queda por una persona que encerrado no hace ejercicio. Y esta cita también me llamó mucho la atención y aparece un par de veces por lo menos, o más creo. Yo no sabía, esto yo no lo sabía, que uno puede hacer obra misionera a través de la agricultura. Y hay una cita que todavía no sé si está bien traducida, por eso no la quise colocar acá, pero se la voy a leer en este sentido. Dice los agricultores cristianos, tal vez muchos de nosotros, pueden hacer una verdadera obra misionera al ayudar a los pobres a encontrar un hogar en la tierra y al enseñarles a cultivar la tierra y a hacerla productiva. Enséñenles a usar los aperos de labranza, a sembrar diferentes cultivos, a plantar y a cuidar el huerto. Esa cita se encuentra en Consejos sobre Agricultura, que es el mismo librito que está ofreciendo ahí Pablo. Yo lo tengo en este formato, está acá en el comedor, ¿cierto? Y eso está me parece que son las mismas páginas. Eso está en la página 25, el párrafo 3, que lo tengo acá el libro. Y les voy a leer otra cita que no sé si está bien redactada, pero es más, todavía digamos es más impresionante. Dice lo siguiente, está en la página 31 del mismo libro. Dice: cuanto más veo la propiedad, aquí está hablando la sierva del Señor, todo esto son citas de Elena de White, cuanto más veo la propiedad de la escuela, más me asombro del barato precio al que se compró. Cuando la Junta quiera dar marcha atrás a esta adquisición, acá es donde yo creo que no está bien redactado, dice: me juro a mí misma que me aseguraré la tierra, la ocuparé con familias pobres. Eso me refiero a eso, me juro, ¿no? Porque no creo que sea ese el lenguaje de ella, ¿no? Pero se entiende, ¿cierto? Me juro a mí misma que me aseguraré la tierra. Y acá continúa: la ocuparé con familias pobres, haré que vengan de América familias misioneras para que hagan, acá está lo que quiero resaltar, haré que vengan de América familias misioneras para que hagan la mejor obra misionera, formando a las personas respecto a cómo cultivar la tierra y hacerla productiva. Acá está diciendo para que hagan la mejor obra misionera. ¿Cómo? Formando a las personas respecto a cómo cultivar la tierra y hacerla productiva. Esa cita me impactó, porque yo soy de la parte agrícola, pero no me habría imaginado que esa podía ser la mejor obra misionera. Bueno, después sigue ahí, ya un poco cambia este tema, ¿cierto? He planeado lo que puede plantarse en diferentes lugares, he dicho aquí puede haber alfalfa, allí fresas, allí puede haber maíz dulce, maíz común, sigue con la cita, página 31. Así que ahí la pueden ver. Así que se fijan, son beneficios que a veces uno no así, a lo mejor no los había, yo por lo menos no lo había ni siquiera intuido, mayormente. Bueno, esta cita es más clásica porque aparece en algunos libros tradicionales de la Sierva del Señor. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en el campo. Ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. ¿Cuál es el objetivo de la vida finalmente? Sabemos que, creo que los que estamos acá sabemos que no es
ni ser famoso, ¿cierto? Ni ser reconocido, ni tener, digamos, una gran prosperidad económica sin Dios. ¿No es más bien el objetivo, ¿cierto? Tener fe. ¿No es más bien el objetivo de la vida tener amor, felicidad, esperanza? ¿No es acaso eso lo que llena nuestra alma, nuestro corazón? ¿Y dónde se obtiene eso, cierto? En medio de los campos, en las montañas y los árboles. Bueno, hermano, acá lo hemos visto en el Congreso. Lo hemos visto. Acá hablar con los hermanos, ver la naturaleza, te olvidas de todas las otras cosas. Yo estuve 4 días sin mandarle mensaje a un familiar, digamos, y se me pasó los días así rapidísimo. Claro, qué hermoso. Uno se encuentra con lo que realmente... Lo que pasa es que si uno no tiene contacto con lo valioso, uno ignora lo valioso. Pero el momento que uno se encuentra con ello, es como quien dijera, encuentro la perla a gran precio y ya no sigo buscando las otras perlas, ¿no es cierto? Es una cosa así. Bueno, los padres con niños, ¿cierto? Hay muchas citas acá, he colocado unas poquitas de ejemplo. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, las avenidas del alma, ¿cierto? Del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros. O sea, si en esa época, ¿cierto? 1905, se estaba hablando del estrépito de los medios de transporte, ¿qué nos queda para ahora, ¿cierto? Donde antes había tal vez un medio de transporte cada 1000 personas y ahora hay un vehículo en estos países, ¿cierto? Cada 5 personas. Y eso que en los países desarrollados más. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Si los padres quieren tener hijos con mentes fuertes, aquí está el remedio, ¿cierto? Aquí está el tónico. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Es más fácil. Qué difícil, ¿cierto? Lo advirtió la palabra de Dios, ¿cierto? Qué difícil es criar hijos en estos días. Pero ¿dónde es menos difícil? ¿Dónde es más fácil? Lejos de las ciudades, ¿cierto? Lejos del bullicio. Ahí es más fácil. Fíjense que habla de las escenas de la ciudad. Saben que en las ciudades casi es muy difícil, lamentablemente en todas las ciudades, ahora con un mundo globalizado, no ver escenas del mal, porque uno resulta que va pasando y ve a las personas desfiguradas, ¿cierto? Ya sea con cosas que colocan en la cara, con su forma de vestir, sus tatuajes, ¿cierto? El bullicio, la propaganda. Es muy difícil, es imposible. Es imposible en la ciudad actualmente no exponerse a las escenas de la ciudad, del mal, ni a los bullicios, etc. En algunos lugares de la ciudad, uno está en algunos lugares de la ciudad y no hay un solo, aparte de los seres humanos, ¿cierto? Un solo ser creado. No hay una planta ni un animal, ni un insecto prácticamente. Bueno, insectos puede que hayan ahí. Uno se mete, por ejemplo, al subte, no sé, de Buenos Aires, por decirle algo, lugares así, subterráneos, un estacionamiento subterráneo. Y no hay nada, no hay nada, y todo, incluso la luz artificial. Bueno, aquí justamente saqué una imagen, le puse Buenos Aires, y esto es lo que hay en la ciudad, ¿cierto? Bullicio, más humo, ¿cierto? Gente que está enojada, que nos toca la bocina, que nos echa el vehículo encima. Pero Dios quiere lejos del ruido, ¿cierto? Lejos del bullicio. Dios nos quiere mandar a otro lugar.
Bueno, es esencial, necesario, irse al campo para soportar la crisis final. Bueno, es muy conveniente. Ahí aparece en la palabra de Dios que hay algunas personas que no van a poder, pero son muy pocas las que no van a poder queriendo. La mayoría de la gente no lo va a hacer pudiendo. En primer lugar, Jesús, cuando venga, va a rescatar un pueblo que le sea leal como la brújula al polo, que lleve, ¿no es cierto?, su nombre escrito en su mente, y que cuando haya en la tierra un pueblo con el carácter de Jesús, Él va a venir para reclamarlos como suyo. O sea, hay que formar ese carácter. Y un buen carácter es la más preciosa de todas las posesiones mundanales. O sea, si usted quiere saber, ¿cierto?, de parte de Dios, que nos creó, qué es lo más precioso que usted puede buscar aquí en la tierra, es un buen carácter. Y la obra de formarlo es la más noble a la que pueda dedicarse el hombre. No hay nada superior. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Por el carácter se decide nuestro destino para el tiempo y la eternidad. O sea, es trascendente totalmente. El carácter es lo que debemos, es la meta que tenemos que tener en mente. Como decía Noelia, no lo hacemos nosotros, ¿cierto? Pero todo lo que nosotros tengamos que poner de nuestra parte para conseguirlo, hay que ponerlo. ¿Y cómo podemos facilitarle a Dios, ¿cierto?, la transformación de nuestro carácter al contemplar las escenas de la naturaleza? Lo que estamos viendo ahora. Cuando contemplamos las escenas de la naturaleza, tal vez muchos vieron el arco iris que se formó, ¿no es cierto? A mediodía aparecieron unos monos ahí cerca del comedor. Por ahí filmaron, no sé si era un capibara, acá mismo, ¿cierto? A la otra apareció un lagarto, una garza, una rana. Todo eso lo hemos visto acá en estos pocos días. Aparte de la naturaleza, ¿cierto?, los bosques, las plantas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, ¿qué pasará? Seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. De esa forma podemos ser transformados. Por el lugar donde elijamos estar, somos transformados. Por una elección. Me gustó la pregunta que hizo, creo que Pablo ayer. ¿A quién le fue fácil salir al campo? 2 personas de, no sé, 50. Pero esa elección, fíjense que a veces Dios permite que las cosas preciosas no sean tan fáciles. Porque la recompensa, ¿cierto?, supera a todo el esfuerzo que podamos hacer. ¿Y dónde es más fácil cultivar este carácter? Enviar a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, o sea, incluso si estuviera en el campo, no se nos ocurra, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Nuevamente, en la ciudad es 10 veces más difícil edificar el carácter que en el campo. ¿Y qué es lo más precioso que el hombre puede hacer? Lo más noble es la edificación del carácter. No nos pongamos nosotros mismos, ¿cierto?, a la principal meta para la cual estamos aquí en esta vida, el camino más pesado. Eso está en el librito de la Ciudad del Campo en la página 10 y también en otros lugares. 13, página 13, sí, perdón, página 13. Me equivoqué. Bueno, esta cita la coloqué el día jueves, perdón. Pero da el contexto, ¿cierto?
no la quise sacar ahora, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es cuando la religión en Estados Unidos tenga tal influencia que coloque sus preceptos, ¿cierto?, sus principios, lo que ella desea como leyes en el gobierno y cuando apoye sus instituciones. Esa es la imagen de la bestia, ¿cierto? Una mezcla de la religión con el Estado y una influencia de la religión sobre el Estado. Y se le permitió infundir aliento a esta imagen de la bestia que se está formando. Yo no sé si va a llegar un momento en el cual ya se empezó a formar. Ya está. Capaz que ya esté. Estamos justo en ese periodo en que o se está formando o a lo mejor ya empezó. Estamos en ese periodo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. ¿Cómo hablan esta imagen? Con leyes del Poder Legislativo y Judicial. Leímos una cita del sábado. E hiciese matar, a todo el que no la adorase. Falta una persecución, ¿cierto? Falta una persecución. Faltan muertos por ser fieles a Jesús. ¿Y quiénes van a ser los que van a estar a cargo de esos mártires? Este poder, ¿cierto? Acá en el Apocalipsis 6 dice, Apocalipsis 6, 9 y 10, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios, de los mártires, y del testimonio que tenían. Clamaban, ¿cierto?, figurativamente, a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Es como si los mártires estuvieran clamando, ¿cierto? ¿Hasta cuándo no nos va a juzgar? Y el versículo 11 dice, entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Acá está hablando, ¿cierto?, de que falta un grupo de que sean muertos como ellos. Y en Apocalipsis 20 lo dice. Incluso dice de qué forma van a morir. En Apocalipsis 20 dice, Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos faltan, los decapitados que no quisieron recibir la marca de la bestia y su imagen, que estuvieron dispuestos a no comprar ni vender, por ser fieles. Como Juan Hus, que se personifica ahí, ¿no es cierto? Lo saqué esto de un video que es bastante bueno, para mi gusto, de YouTube, donde aparece, ¿no es cierto?, la etapa final de Juan Hus, este precursor de la Reforma, que vivió por ahí, por lo que después fue actual Croacia, se me olvidó, en Praga. Y ahí está, ¿no es cierto?, cuando fue al concilio de Constanza y lo engañaron, ¿cierto?, le dijeron que tenía un salvoconducto y después no se lo hicieron válido. Y ahí él no quiso renegar de su fe y fue, ¿cierto?, quemado en la hoguera. Estos claman, ¿cierto? Esas almas claman. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el resto. Tal vez alguno de nosotros, si somos fieles, ¿cierto?, tendremos
esa bienaventuranza. Juan Hus fue martirizado el 6 de julio de 1415. Ya se han cumplido, imagínense, 610 años. Él murió cantando, dice acá, alabando a Dios. Que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. Bueno, ya vimos eso, ¿cierto? El día jueves los que estaban. Es esencial para resistir la crisis final tener un suministro de lo más elemental, por lo menos, que lo puede proveer el campo. Esta cita también está en el libro Consejos sobre Agricultura. Lo dice de otra manera, pero es la misma idea. Se podría hacer mucho más en este país, esto es cuando la Sierra del Señor estaba en Australia, si hubiera gente que se estableciera en diferentes localidades y cultivara la tierra, como lo hacen en Estados Unidos. Entonces sería relativamente independiente de los momentos duros. Si estoy y cultivo la tierra, me hago más independiente de los momentos duros que pueda tener que sobrellevar la humanidad, como pasó en el caso del COVID. En el COVID, ¿cierto? Quienes estaban en el campo daban gracias a Dios. Yo me fui al campo en esa época, sí, pero fue como un poco con mis padres. Y yo estaba a medias en el campo, antes del COVID. Dormía en el campo, pero trabajaba en una ciudad pequeña. Pero la gente que estaba instalada en el campo, ¿cierto? Daba gracias a Dios, porque lo pasaron menos mal. Imagínense qué diferencia entre una persona que está en pandemia, ¿cierto? Con cuarentena, encerrados en un departamento de 80 metros cuadrados, suponiendo, porque hay otros más pequeños en las ciudades, con una familia, a lo mejor 3 niños, más los 2 padres, encerrados ahí día y noche, ¿cierto? Por varias semanas, en un piso 20. ¿Qué vida es esa, cierto? Semanas y semanas encerrados, ¿cierto? Ahí, en un piso 20, en 100 metros cuadrados. La salud mental, por supuesto que esa salud mental no puede ser buena. Comparado con una persona que a lo mejor estaba en el campo y que producía sus alimentos, ¿cierto? Que tenía sus elementos necesarios. Casi no notó, ¿cierto? El efecto, ¿cierto? De este momento duro, como fue la pandemia, y que ese duro, cuando venga la crisis final, se convierte en blando. Porque la crisis final es muchas veces más duro que lo que fue la pandemia. Va a ser. Hay más paz, ¿cierto? Más tranquilidad. En distintos lugares de campo, ¿se fijan? Acá en el norte de Argentina, en la zona centro, en La Pampa, en la Patagonia, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en países del hemisferio norte, todos, ¿cierto?, tienen lugares lindos en el campo, con distintas dificultades, ¿se fijan? Pero esas dificultades Dios las necesita también para formar nuestro carácter. En algunos lugares puede ser el calor, en otros el frío. En algunos lugares puede ser el exceso de animales, insectos, en otros lugares puede ser la falta, ¿cierto? A lo mejor de que sea tan apto, ¿cierto?, para el cultivo, por ejemplo, etc. Pero son lugares donde Dios quiere que estemos. Y así como los valdenses se fueron a lugares donde era difícil de cultivar, en las montañas de los Alpes, así también Dios quiere, y ellos transformaron la tierra, lo dice la palabra del Señor. En cada rinconcito, ¿cierto?, ellos mejoraron el suelo. Así también quiere que lo hagamos nosotros. Estos lugares de cerro, la tierra no es tan buena. Estaba conversando recién, yo vivo en un lugar que es también es de cerro, y no es muy buena la tierra. Por ahí conversaba con otra persona de Córdoba, me decía lo mismo. Pero Dios nos ha enviado a estos lugares.
Bueno, lo leí este texto, ¿cierto? Pero la agricultura abrirá recursos para la autosuficiencia. Podemos ser autosuficientes viviendo de la agricultura, en el campo, para soportar todo tipo de crisis, con la gracia de Dios. Bueno, otra cita más en el mismo sentido, ¿cierto? ¿Qué es lo más valioso en esta vida? Si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. Autosuficiencia. Debiéramos trabajar el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente, estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno ricas provisiones para el obrero fiel, provisiones más preciosas que el oro y la plata. Así que la palabra de Dios, cierto, por la fe nos indica el mejor lugar para que estemos, donde es más precioso que el oro que la plata, donde podemos alcanzar el objetivo de nuestras vidas con mayor facilidad, donde Dios quiere que estemos, donde es su voluntad. ¿Qué le dijo, cierto, a Ezequiel? Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y después que dice ese versículo, que se manifestó la gloria de Dios en el campo. La visión de Daniel, hermano, también junto al trigo Ulay, ¿no? También. Bueno, ahí en época de cosecha de tulipanes. Y la última cita. Insto a nuestro pueblo. Dios quiera que seamos, ¿no es cierto?, nosotros ese pueblo. Así lo quisiéramos también nosotros. A que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Me gusta mucho este versículo porque me ayudó a mí a tomar la decisión de irme al campo. Yo sabía mucho del campo. Casi llegué a la iglesia y me encontré con estos textos. Pero no había tomado la decisión así más definitiva. Y esta cita me ayudó mucho. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Hay un cargamento de bendiciones esperando en el campo. Y aquí está el objetivo, ¿se fijan? Nuevamente el objetivo que Dios quiere para nuestras vidas. Convertir la búsqueda de la espiritualidad en la obra de nuestras vidas. Y eso es todo. Si para eso estamos, ¿no es cierto? Muchas gracias. Fundación El Faro, alumbrando tu senda.